¿Quién puede disgustar a Harrison Ford? Harrison Ford es el hombre que convirtió la rudeza en leyenda. El piloto que cruzó galaxias como Han Solo, el arqueólogo intrépido que dio vida a Indiana Jones y el detective que dudó de su propia humanidad en Blade Runner. En un Hollywood de sonrisas falsas y egos inflados, él siempre fue distinto, seco, directo, sin paciencia para las tonterías. Durante más de 50 años, ha sido uno de los rostros más serios y más admirados del cine. No busca agradar, no juega con la prensa, no pretende ser tu amigo, y precisamente por eso todos lo respetan. Pero detrás de esa figura de acero hay un hombre con códigos. Harrison Ford no grita, no humilla, no busca venganza, pero cuando alguien cruza la línea, lo recuerda, para siempre. A lo largo de su carrera, trabajó con decenas de estrellas. Algunas lo inspiraron, otras lo desquiciaron, y unas pocas lo empujaron al límite de su legendaria paciencia. Estos son los 6 actores que Harrison Ford no soportó, los que cruzaron la línea con él, y los que, después de eso, jamás volvieron a estar en su órbita. Número 6. Shia LaBeouf. En la comunidad de actores de Hollywood, el abismo generacional alcanzó su manifestación más explosiva cuando Harrison Ford se encontró con la fuerza creativa e impredecible de Shia LaBeouf durante Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Su colaboración representó mucho más que un simple choque de estilos de actuación. Encarnó la colisión entre el profesionalismo de la vieja escuela de Ford y el enfoque experimental de LaBeouf hacia el desarrollo del personaje, una metodología que había comenzado a remodelar los estándares de interpretación contemporáneos en formas que desafiaban profundamente la comprensión de Ford sobre el comportamiento adecuado en un set. La tensión se encendió desde el primer ensayo, cuando los métodos poco convencionales de LaBeouf chocaron inmediatamente con la aproximación estructurada y sin concesiones de Ford al trabajo actoral. Según el coordinador de especialistas, Vic Armstrong, Harrison trata cada escena con precisión de ingeniería. Shia trató cada momento como una excavación arqueológica emocional. Estaban operando desde marcos filosóficos completamente distintos sobre lo que la actuación debería lograr. El conflicto se intensificó cuando la preparación por el método de LaBeouf comenzó a afectar a otros miembros del elenco, creando lo que Ford percibía como un caos innecesario que amenazaba el ambiente disciplinado que él consideraba esencial para un rendimiento óptimo. El punto de quiebre se produjo durante una escena crucial entre padre e hijo, cuando las improvisaciones de LaBeouf impulsaron a Ford a detener el rodaje, lo que condujo a lo que varios testigos describieron como una clase magistral de contención profesional ante la rebeldía juvenil. El productor Frank Marshall reveló más tarde que los comentarios de Ford durante la postproducción dejaron clara su posición. Está claro que hay una diferencia entre compromiso con el personaje y compromiso con el caos, y Harrison no lo permitirá. La tensión llegó a tal punto que los miembros de la tripulación notaban visiblemente el alivio de Ford cada vez que terminaban las escenas de LaBeouf. Un veterano observador comentó que Ford parecía alguien que había sobrevivido a una hermosa pero agotadora tormenta. Número 5. Sean Young. ¿Quién dejó entrar al Dr. Dolittle? Este es un asunto policíaco. Trataremos a ver si el forense encuentra una araña. El conflicto más psicológicamente complejo en la carrera de Harrison Ford surgió durante la producción de Blade Runner, donde su relación profesional con Sean Young se convirtió en una historia de advertencia sobre la peligrosa intersección entre el método de actuación y la obsesión personal. Su choque trascendió los típicos desacuerdos de set y se convirtió en una batalla por los límites del profesionalismo y la inmersión del personaje. Este conflicto perseguiría a ambos actores durante décadas y alteraría fundamentalmente el enfoque de Ford hacia trabajar con intérpretes intensamente comprometidos. La tensión comenzó durante los ensayos, cuando Young, profundamente inmersa en la preparación psicológica para interpretar a Rachel, entró en conflicto con la preferencia de Ford por mantener el trabajo actoral separado de la interacción personal. El director Ridley Scott recordó: Sean vivía en el personaje continuamente, lo que significaba que Harrison nunca estaba muy seguro de si estaba hablando con la actriz o con el replicante. Para alguien como Ford, que valora los límites profesionales y la claridad en el trabajo, esto fue profundamente inquietante. La situación se agravó cuando el enfoque metodológico de Young comenzó a influir en sus interacciones fuera de cámara,
creando lo que Ford percibía como una incómoda difuminación entre lo personal y lo profesional. El conflicto alcanzó su punto más notorio durante las escenas románticas, donde la intensidad emocional de Young hizo que Ford se sintiera visiblemente incómodo. El director de fotografía Jordan Cronenweth describió la química profesional entre ambos como la más incómoda que he presenciado. Posteriormente, Ford admitiría que trabajar con Young era como navegar un campo minado psicológico, revelando así la profundidad de su incomodidad con su enfoque interpretativo. Número 4. Tommy Lee Jones. La colisión entre Harrison Ford y Tommy Lee Jones durante El Fugitivo se convirtió en uno de los ejemplos más legendarios de Hollywood sobre cómo dos personalidades alfa pueden descubrir que el respeto mutuo no garantiza armonía colaborativa. El conflicto surgió de sus enfoques radicalmente distintos hacia el desarrollo de personajes y la dinámica de trabajo en equipo. El estilo metódico y planificado de Ford chocó con la intensidad improvisada de Jones, generando una tensión eléctrica que se reflejaba tanto en la pantalla como fuera de ella. Su colaboración entre cámaras se volvió cada vez más difícil y psicológicamente exigente para ambos. La tensión cristalizó durante su primera gran escena juntos, cuando las decisiones espontáneas de Jones forzaban a Ford a reajustar constantemente sus ritmos actorales cuidadosamente calibrados. Según el director Andrew Davis, Tommy abordó cada escena como una improvisación de jazz, cambiando ritmos y énfasis en cada toma. Harrison necesitaba consistencia para construir su arco de personaje. Ambos eran brillantes, pero estaban haciendo películas completamente diferentes. El conflicto escaló cuando Jones comenzó a alterar la forma de hablar del diálogo, afectando el tiempo de reacción de Ford, lo que dio lugar a acalorados debates sobre cortesía profesional y responsabilidad colaborativa. El punto de quiebre llegó durante la secuencia del túnel, cuando la energía impredecible de Jones hizo que el estilo de actuación basado en la precisión de Ford fuera casi imposible de sostener. Número 3. Julia Roberts. Tenedor de ensalada, tenedor para platillo fuerte. Me quedo con el de la ensalada. Los demás son muy confusos. Si se pone... La fricción inesperada entre Harrison Ford y Julia Roberts durante un proyecto de drama romántico que finalmente fue archivado sorprendió a los conocedores de Hollywood. Se asumía que dos de las estrellas más rentables de Estados Unidos crearían una química perfecta para la taquilla. Pero lo que surgió fue un conflicto basado en enfoques fundamentalmente distintos hacia la personalidad estelar y el desarrollo del personaje. La autenticidad discreta de Ford chocó contra el carisma performativo de Roberts, haciendo imposible lograr una química romántica genuina, incluso después de múltiples reescrituras del guión y prolongados periodos de ensayo. La tensión alcanzó su punto más alto durante la lectura de química, cuando la tendencia natural de Roberts hacia la emoción teatral entraba en conflicto con la preferencia de Ford por una interacción sutil y realista entre personajes. El director Mike Nichols, que intentó navegar esta colaboración, recordó: "El encanto de Julia opera en una frecuencia que requiere reconocimiento y respuesta. La apelación de Harrison proviene de lo que no muestra, de lo que oculta. Eran como dos instrumentos distintos tratando de tocar la misma canción en diferentes claves". La situación se deterioró aún más cuando Ford mantuvo una reacción contenida frente a la animada actuación de Roberts. Su estilo la dejaba sintiéndose sin apoyo, y al intentar generar más energía, Ford respondía retirándose aún más en su reserva característica. El punto de quiebre se dio en una escena romántica crucial, donde sus energías incompatibles crearon, según el director de fotografía Sven Nykvist, una ausencia de química tan profunda que se volvió casi fascinante de ver. Posteriormente, Ford admitió que se sentía como si estuviera actuando frente a una actuación, no frente a una persona. Esta confesión reveló la profundidad de la desconexión y la frustración de Roberts por la falta de disponibilidad emocional, incluso dentro del personaje. Se trataba de una incompatibilidad fundamental. Número 2. Kevin Costner. La colaboración fallida entre Harrison Ford y Kevin Costner en una ambiciosa epopeya del oeste se volvió legendaria en los círculos de desarrollo de Hollywood, considerada como una clase magistral en la colisión de egos disfrazada de creatividad. Las diferencias surgieron durante la preproducción, cuando ambos actores expresaron un fuerte deseo de controlar tanto los personajes como la narrativa.
Esta pugna de poder creó una dinámica insostenible, donde cualquier compromiso era percibido como una rendición creativa. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ocupar un papel subordinado en lo que ambos imaginaban como su gran declaración definitiva sobre el género western. La tensión explotó en las reuniones de desarrollo de guión. La preferencia de Ford por momentos íntimos centrados en el costo psicológico de la violencia fronteriza chocaba con la visión épica de Costner, que priorizaba el espectáculo visual y el alcance histórico. El productor Lawrence Kasdan recordó: Harrison quería explorar lo que le hace la violencia a las personas. Kevin quería capturar la grandeza mítica de la expansión estadounidense. Estaban leyendo el mismo guión, pero haciendo películas completamente diferentes. La situación alcanzó un punto crítico cuando ambos actores comenzaron a solicitar cambios en el guión que disminuían el papel del otro. El guionista William Goldman describió este proceso como una espiral de muerte creativa, donde cada revisión hacía que la colaboración fuera más imposible. El momento definitivo ocurrió durante una tensa reunión en la que Ford cuestionó la comprensión de Costner sobre la motivación de su personaje. Esto provocó, según testigos, una de las confrontaciones más educadas pero devastadoras del Hollywood moderno. La respuesta histórica atribuida a Costner fue: Ford está intentando convertir una epopeya en una sesión de terapia. Esa frase terminó efectivamente con cualquier posibilidad de colaboración. El agente Mike Ovitz, que representaba a ambas estrellas, más tarde reveló que el conflicto representaba dos visiones artísticas legítimas, destruyéndose mutuamente por pura incompatibilidad y terquedad compartida. Número 1. Mel Gibson. Voy a matarlo cuando acabe la guerra. ¿Por qué aguardar? En la cima de sus respectivos poderes, uno de los conflictos más significativos en la carrera de Harrison Ford fue su tensa relación con Mel Gibson. Esta confrontación llegó al corazón de los cambiantes estándares de Hollywood respecto al profesionalismo, la conducta personal y la separación entre las creencias privadas de un artista y sus responsabilidades colaborativas. Su conflicto surgió durante el desarrollo de varios proyectos potenciales, en los que las declaraciones públicas de Gibson y su comportamiento personal crearon una dinámica imposible de manejar para Ford, quien mantenía profundas creencias sobre la cortesía profesional y el respeto en el entorno laboral. La tensión cristalizó durante las reuniones de preproducción de un thriller de acción, donde la conducta fuera de cámara de Gibson comenzó a afectar el ambiente colaborativo que Ford consideraba esencial para un trabajo creativo de calidad. Según el productor Jerry Bruckheimer, Harrison opera desde una base de respeto mutuo y dignidad profesional. Las controversias personales de Mel crearon un ambiente donde esa base ya no era posible. El conflicto se intensificó cuando las declaraciones públicas de Gibson empezaron a afectar la disposición de posibles miembros del elenco a participar en el proyecto. Ford percibió esto como obstáculos innecesarios que comprometían el proceso creativo. El punto de quiebre llegó cuando Ford expresó sus preocupaciones, en privado, sobre la conducta de Gibson ante los ejecutivos del estudio. Esto llevó a lo que los conocedores de la industria describieron como la postura más basada en principios contra la tolerancia de la intolerancia en el Hollywood reciente. La declaración final de Ford fue clara. No podía trabajar con alguien cuya conducta personal comprometía el ambiente profesional. Para otros, esto no fue simplemente un desacuerdo artístico, fue la encarnación de la creencia de Ford de que el trabajo creativo requiere una atmósfera de respeto mutuo, algo que consideraba imposible de mantener con Gibson.